En ciclismo nadie hace dietas keto, el entrenamiento de fuerza es también un pilar fundamental. Es el macronutriente principal y se usa en unas cantidades increíbles. La grasa es un sustrato energético muy importante, pero es un sustrato energético con el que el cuerpo ya cuenta. No te vas a tomar la cafeína antes de iniciar la carrera, sino te la vas a tomar teniendo en cuenta cuál es el punto crítico de la carrera. Yo creo que como deporte de resistencia probablemente sea uno de los más exigentes que existe. Me llaman del equipo de ciclismo Movistar Team. Debajo de la suela del esquí cuenta con lo que se llama piel de foca, que es un material sintético que permite que el esquí deslice hacia adelante y no resbala hacia atrás. Lo más recomendable yo creo que es combinar esa experiencia en alto rendimiento con tu propio proyecto. Cuando el deportista baja a nivel del mar, cuenta con una capacidad de transporte de oxígeno mejorada que le permite mejorar su rendimiento aeróbico. Estás haciendo la antropometría con una clienta o con un cliente y de repente empieza a ponerse la cosa así un poquito, vamos a decir, calentita. Pues yo soy bastante vacilón, en un tono humorístico. Muy buenas, José. Bienvenido al podcast de Más Músculo. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Manu. Muchas gracias por tenerme aquí hoy con vosotros. Un placer. Muchísimas gracias a ti de verdad por venir. Estamos encantadísimos de que una persona como tú, que como hemos estado hablando un poquito antes de empezar, trae un mensaje diferente a lo que estamos acostumbrados y para nosotros es súper nutritivo que puedas traer esta información. Así que cuéntame un poquito a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy un nutricionista deportivo de Granada, especializado principalmente en deportes de resistencia a los que he estado ligado toda mi vida, sobre todo en deportes de montaña como el trail running o el esquí de montaña que he practicado. En cada momento de mi vida, a diferentes niveles, unas veces más competitivos y ahora de una forma más calmada, y esa experiencia en el deporte junto con mi formación la he ido trasladando a la aplicación práctica en el mundo de la nutrición deportiva, que es lo que me enfoco a tope a día de hoy. Qué guay. De hecho, en tu Instagram hemos visto que haces prácticamente todo, se te ve como una cabra montesa. Entonces te quería preguntar un poquito más sobre esto. ¿Tú has estado compitiendo en algunos deportes de alta montaña? Sí, he estado compitiendo en concreto en trail running, en carreras de montaña y en esquí de montaña. Que las carreras de montaña, lo conoceréis, que es simplemente correr por el monte. Y el esquí de montaña sí es algo más especial porque al contrario del esquí alpino normal al que estamos acostumbrados, que es subir en un remonte y bajar esquiando, en el esquí de montaña se esquía hacia arriba. Entonces, bueno, tiene ese componente físico muy importante de deporte de resistencia en el cual va subiendo con un material especial que debajo de la suela del esquí cuenta con lo que se llama piel de foca, que no es una piel de foca de animal de foca, sino que es un material sintético que permite que el esquí deslice hacia adelante y no resbala hacia atrás. Entonces te permite subir la montaña, luego llegas arriba, bloqueas todo el material, quitas esa piel de foca y puedes bajar por cualquier lugar. Esquiando prácticamente igual que... Sí, totalmente igual. Y la ventaja de este deporte es que te permite acceder a otros sitios de la montaña donde no podrías acceder con los remontes mecánicos. ¿Cómo funciona? Siempre me llama mucho la atención porque a mí me ha gustado siempre mucho esquiar. Y lo de la piel de foca, ¿cómo funciona? ¿Qué fundamento tiene eso para que realmente agarre por la nieve? O sea, ¿cómo va eso? Pues la piel de foca es un tejido que tiene unos pelos que hacia arriba deslizan y hacia abajo frenan. Es decir, la dirección del pelo cuando va hacia arriba desliza y si baja se bloquea. Entonces evitas que te deslice hacia atrás el esquí. Entonces eso te permite subir grandes pendientes sin problema. Vale, pero tiene que ser una matanza. Yo veo a la gente muchas veces cuando estoy esquiando subir el veleta para arriba y digo, madre mía, pobrecilla. Sí. Yo creo que como deporte de resistencia probablemente sea uno de los más exigentes que existen. Porque junta esa capacidad aeróbica con el hecho de tener que subir con el material a cuestas, que eso, aunque nosotros usamos material de competición que es mucho más ligero, pues un peso adicional que tienes que subir montaña arriba. Además está el hecho de que lo haces principalmente en altitud, porque en Sierra Nevada lo más bajo que puedes esquiar son 2100 metros, de 2100 metros hasta por encima de los 3000 metros. Y eso a nivel de disponibilidad de oxígeno para la práctica deportiva es un gran limitante.
Claro, vamos a entrar un poquito en esto, que me parece interesante. ¿Por qué, a lo mejor hay mucha gente que nos está viendo que no lo sabe, por qué entrenar en altitud es como más beneficioso, entre comillas, para, por ejemplo, deportes de resistencia? Pues principalmente es porque cuando estás expuesto durante un tiempo prolongado a la altura, normalmente las concentraciones de entrenamiento en altitud suelen tener una duración de 3 semanas o más. Esto es porque durante ese tiempo se estimula la eritropoyesis, que es el proceso por el cual se aumenta la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Estos glóbulos rojos se encargan del transporte de oxígeno, ya que como no hay suficiente oxígeno, bueno, realmente lo que pasa en altura es que la presión del oxígeno es menor, entonces a nivel de intercambio gaseoso en tus pulmones, pues captas menos oxígeno. Entonces tu cuerpo se adapta generando nuevos glóbulos rojos y más hemoglobina para transportar más oxígeno. Entonces eso te permite que cuando el deportista baja a nivel del mar, cuenta con una capacidad de transporte de oxígeno mejorada que le permite mejorar su rendimiento aeróbico. Hostia, qué locura. Sí, sí. Qué guay. Vale, y saliendo un poquito de aquí, hablando, ya entrando un poco en quién eres, bueno, me has comentado antes que tenías 26 años, ¿no? Era una persona bastante joven, pero que ha tenido una trayectoria profesional ya con bastante movimiento. Cuéntanos cómo empezaste y por qué empezaste en el mundo de la nutrición y un poco por dónde ha ido, pues, tu carrera profesional. Totalmente. Pues como te comentaba, yo de primera era deportista de resistencia, entonces yo estaba en el instituto, en bachiller, un poco preguntándome a ver qué quería hacer, porque yo quería hacer algo relacionado con el ejercicio que me permitiese montar mi propio negocio sin depender de nadie, pero que también si en algún momento acababa harto del ejercicio, pues no sé, sobre entrenamiento, que te aburres, que quieras buscar nuevos proyectos, pues pudiese estar un poco separado, coger otra línea. Entonces por eso, en vez de ciencias del deporte, que sería el camino natural, cogí nutrición, porque en nutrición me permitía, si quería seguir con la parte de deporte, focalizarme en nutrición deportiva como estaba haciendo ahora, o si me hartaba del deporte, pues hay otras muchas opciones que se pueden hacer como nutricionista. Y también me permitía esa opción de simplemente cuando tuviese el título, con muy pocos recursos, ya montarte tu negocio de forma totalmente online y autónoma y a partir de ahí ir creciendo. Entonces inicié con el grado en Nutrición Humana y Dietética de la UGR aquí en Granada. Cuando lo terminé, ya estaba empezando a tener mucho interés en la nutrición deportiva, especialmente en deportes de resistencia, y continué realizando el máster de nutrición deportiva de la UCAM en Murcia. Ahí ya empezaba a trabajar con algunos deportistas, sobre todo porque mi entorno de amigos eran principalmente deportistas de resistencia y ahí iban saliendo clientes nuevos, proyectos, etcétera. Y mientras yo estaba en el máster, ya mi interés en esta temática era muy alto, porque al contrario que durante la carrera, en la cual mi interés sobre la nutrición y lo que es la parte académica era bastante poco, me centraba principalmente en disfrutar de mi deporte y sacarme la carrera, pero sin ningún interés más allá. Luego ya cuando empecé el máster de nutrición deportiva, sí estaba muy implicado en esa parte académica y en esa parte de seguir formándome por mi propia cuenta. Entonces ya cuando terminé el máster de nutrición deportiva, ya empecé a trabajar con más clientes a más escala, desde deportistas amateurs hasta deportistas de alto rendimiento que ya conseguían buenos resultados tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Empecé a moverme más en el ámbito de podcast, YouTube, Instagram, etcétera, lo que me permitió crecer bastante. Empecé también con algunos proyectos de docencia, dando clases en algún máster y en alguna formación privada, y también inicié como consultor en una empresa de suplementación nutricional que ha ido creciendo hasta el día de hoy, cuando ya va a empezar el lanzamiento. Y eso sería como el año después del máster. Una vez finalizado... Solo eso hiciste en un año, tío. La verdad es que cuando me tomo las cosas en serio, pues a veces me las tomo demasiado en serio. Entonces, todo ese crecimiento tan acelerado se juntó con que al final de ese año, bueno, realmente en septiembre de ese año,
Me llaman del equipo de ciclismo Movistar Team, que es el principal equipo de ciclismo de España, que es el único equipo que compite en la máxima categoría del ciclismo internacional, que es el World Tour, que para mí era como representaba lo máximo a lo que yo aspiraba como nutricionista deportivo en cuanto a alto rendimiento en deportes de resistencia. Y ahí estuve durante esa temporada creciendo un montón, aprendiendo un montón y aplicando todo lo que había estado aprendiendo durante ese tiempo y que lo disfruté muchísimo. También una experiencia muy exigente y cerré ese proyecto y este año continuó con la parte de asesoramiento online, toda esa parte de consultoría y docencia. ¿Con qué edad entraste en el equipo de Movistar? Entré con 25. Con 25, vamos, hace un año y medio o una cosa así, ¿no? ¿Y qué sentimiento tuviste tú en el momento en el que, como dices, para ti eso es como el punto más alto al que al menos en tu cabeza puede llegar como un nutricionista, ¿no? Dentro del mundo de la resistencia, ¿qué se siente cuando con 25 años dices, hostia, pues ya estoy aquí, ¿ahora qué? Pues es una sensación muy rara, porque es la sensación de, hostia, lo he hecho, ¿ahora qué? Pero claro, ese ahora qué se disipa en cuanto entras al trabajo y ves la enorme cantidad de desafíos a los que te tienes que enfrentar, y una vez que te empiezas a enfrentar a esos desafíos e irlos superando, empiezas a ver también mucho más objetivos y que lo que tú antes pensabas que era el objetivo máximo, hay muchas cosas más allá a las que puedes aspirar. Pero de primera era como, pues sí, ya está, lo he hecho. Y entonces, a día de hoy, por ejemplo, o sea, ¿cómo fue un poquito tu transcurso dentro del equipo? Por ejemplo, esto de que dices que se te van como abriendo distintos objetivos. ¿Qué objetivo tú tenías de primeras? Que decías como, guau, entro al equipo y voy a hacer esto. ¿Y qué puertas se fueron abriendo a lo largo del tiempo que te hicieron a ti ir cambiando un poquito el rumbo hasta el día de hoy que nos has comentado que has salido del equipo, ¿no? Así es. Pues principalmente es la mentalidad con la que entra a un equipo de ese estilo. Cuando se ve desde fuera, como aficionado, como nutricionista que trabaja con deportistas de nivel más amateur, mira equipos de ese estilo, de ese nivel, como que es lo máximo a nivel de, pues, por ejemplo, de aplicación práctica de la nutrición deportiva o de aplicación práctica de las ciencias del deporte. Entonces entras con la expectativa de que el trabajo que hay allí hecho ya va a ser difícil de mejorar y que tú simplemente te vas a tener que fijar en los detalles y tener un nivel altísimo para ser capaz de mejorar lo que se hace allí anteriormente. Y cuando llega a este tipo de equipos, pues realmente la realidad está bastante más alejada de la idea preconcebida que tú tienes anteriormente y hay muchos desafíos y muchas cosas que no te encontrás ni siquiera con deportistas amateurs que te la puedes encontrar en ese tipo de equipos, porque al final, bueno, trabajas con personas y las personas son tanto deportistas amateurs como los deportistas del mayor rendimiento del mundo. Entonces siempre hay desafíos y niveles a los que enfrentarse. Y ahora mismo, saliendo un poco de que al final como que había conseguido ese gran objetivo que tenías en mente y ahora obviamente pues se te habrán abierto otro objetivo. ¿Y cuál es para ti ahora mismo a nivel laboral lo que realmente estás viendo? Como porque seguramente tú veías ese equipo, ese gran equipo Movistar, entra ahí como un alcance máximo, pero ahora probablemente haya abierto tu mente a que puedas tener proyectos más grandes que ese. Más o menos, ¿en qué situación estás ahora mismo? Pues ahora mismo estoy en la situación de que trabajo online a nivel de asesoramiento nutricional, tanto con deportistas amateurs como deportistas de alto rendimiento que vienen a trabajar directamente conmigo, principalmente a través de mi proyecto Actúa Nutrición, que es como yo llamo a mi proyecto de consultoría de nutrición deportiva, donde ahí también trabajo con otros 2 compañeros y el escenario al que miro en el futuro es principalmente poder aportar mis conocimientos y mis capacidades a otros proyectos dentro de lo que yo considero para mí del máximo nivel, como pueden ser otros equipos de ese circuito de ciclismo del World Tour, equipos de primera división, comités olímpicos y cosas más institucionales
que supongan un desafío más allá de lo que es simplemente el trabajo en el día a día con el deportista. Porque cuando estás en este tipo de proyectos no es simplemente el trabajo uno a uno con el deportista, sino que tienes un montón de tareas de gestión, coordinación, trabajo en equipo, etcétera, que suponen un desafío que realmente es muy motivante. Claro. Pues, tío, voy a dar paso a Juan Carlos, que viene de parte de Estancama del Gym. Normalmente viene con Pablo, que hoy está ausente por X cosas personales. Pero bueno, te van a hacer algunas preguntitas más de cara al tema del emprendimiento, sobre todo en el deporte. ¿Vale? Pues si quieres, Juan Carlos, Fíjate, José, siempre. un placer tenerte por aquí. Un placer, igual las manos. Gracias por esa introducción que le gusta introducirnos de manera espectacular. Pues mira, vamos a hacernos, como te ha dicho Manu, unas preguntillas, 4 o 5 preguntas enfocadas en eso, en el emprendimiento y un poquito en general. Mira, José, yo de pequeño, a mí me ha gustado siempre el fútbol y yo he dicho, Lavín, yo voy a llegar, tengo que intentar llegar a lo más alto. Todos desde pequeños que hemos hecho deporte nos ha gustado. Yo quería preguntarte cuál es la realidad de vivir del deporte del alto nivel. Pues en lo que concierne a la figura del nutricionista deportivo, por ejemplo, en ciclismo, y bueno, yo creo que al final en la mayoría de deportes a ese nivel, lo que prima es que es un trabajo muy poco estable. Porque tú tienes, por ejemplo, un contrato de un año y tienes que ir renovando ese contrato año a año. Y no depende simplemente de tu rendimiento como profesional, sino de los movimientos internos que haya en el equipo. Tú a lo mejor puedes haber hecho un trabajo extraordinario como profesional en ese equipo, pero si por lo que sea el responsable de rendimiento o el responsable de servicios médicos ha caído mal en el equipo, van a cambiar al equipo entero de rendimiento o al equipo entero de servicios médicos y te va a tocar salir. Entonces, normalmente, en base a mi experiencia, que por ahora es corta, lo más recomendable yo creo que es combinar esa experiencia en alto rendimiento con tu propio proyecto como autónomo o como empresa, que tenga más continuidad en el tiempo y que esa parte de alto rendimiento sea un plus puntual, pero que tú te puedas mantener como profesional con tu proyecto propio, porque si no, además, pues dependes mucho económicamente de ese proyecto de alto rendimiento y tampoco te puedes involucrar al máximo, porque si te involucras al máximo te puedes equivocar o te puedes quemar con la gente. Entonces yo prefiero tener mi proyecto personal funcionando bien y cuando me meto en un proyecto de estos, ir a tope. Y, por ejemplo, como deportista, ¿vale? Ya fuera de como nutricionista, como deportista, que me has comentado que has sido a lo largo de tu vida, ¿cuál es la realidad de estar, de ser como un deportista de élite, por así decirlo, fuera de, por ejemplo, el fútbol? Bueno, yo no he sido deportista de élite en mi deporte, simplemente lo he hecho hasta a nivel nacional, pero sí que sobre todo con mi trabajo y mis amistades, pues al final sí estoy en contacto con bastantes deportistas de alto rendimiento que, como tú dices, no son deportistas profesionales, es decir, de ese nivel económico. Es decir, a lo mejor cobran lo suficiente para subsistir durante el año, pero en cuanto acaban su carrera deportiva, como no tengan otra salida, pues están jodidos. E incluso, por ejemplo, en mis deportes que os he comentado anteriormente, del esquí de montaña o de las carreras de montaña, la mayoría de gente no recibe casi ningún tipo de ayuda. Entonces, o tienen un trabajo paralelo, o cuentan con el apoyo de su familia, lo hacen mientras están estudiando, pero ahí no tienes ningún tipo de apoyo. ¿Y crees que, por ejemplo, porque esto además me toca de cerca porque lo he vivido en mis propias carnes, ¿crees que el Estado debería de apoyar más a deportistas que muchos son profesionales incluso, pero realmente no tienen esa remuneración ni siquiera prácticamente para subsistir? Porque un deportista tiene muchos gastos, realmente viajes, nutricionistas, entrenadores, muchos gastos y que luego si estás recibiendo un sueldo o lo que recibes de sueldo, remuneración, es lo que ganas por competición y pueden ser a lo mejor 12, 15.000 euros al año con mucha suerte, siendo ya muy bueno y en un deporte que no sea tan pequeño. Entonces, te pregunto, ¿crees que, por ejemplo, el Estado español debería de darle más importancia
a ayudas para distintos deportistas para representar el país que no podrían subsistir si no es a través de estas ayudas? Pues seguro que eso podría ayudar. Ya el Estado ayuda sobre todo a disciplinas olímpicas. Por ejemplo, en mi caso de mi deporte del esquí de montaña, ahora había un salto muy grande porque el esquí de montaña hasta el año pasado no era olímpico y ahora en estas Olimpiadas de Invierno de 2026 va a pasar a ser olímpico. Entonces muchos deportistas que no podían vivir del deporte ahora se pueden centrar al 100% porque ya tienen el apoyo a nivel gubernamental, estatal, con las becas olímpicas. Obviamente siempre si se puede aportar más mejor, pero yo creo que ahí se tiene que buscar más la implicación privada de ser capaz de generar más impacto en el público para que atraiga a las empresas y que las empresas apuesten por tu deporte, porque al final, pues eso, el Estado yo creo que simplemente se debe de centrar en los máximos competidores a nivel olímpico o internacional, pero tampoco hay recursos para todos porque estamos en un estado, en un país que pues no somos una potencia económica, ni una potencia deportiva, ni nada. Entonces los recursos son los que hay, entonces pues se debe buscar principalmente ese apoyo privado, yo creo. Qué bueno. Vale. ¿Qué consejo fundamental, tipo, el que tú digas, tío, esto tienes que saberlo 100% antes de que, imagínate a alguien que está a puntito de entrar en el alto rendimiento, es necesario que sepa antes de acceder ahí? Algo que tú digas, tío, esto lo tienes que saber. Pues si sabes que no vas a ir a un deporte como el fútbol o el ciclismo del cual vas a vivir sí o sí, pues que estudien, que se prepare para estudiar o que se prepare para iniciar a trabajar enseguida, porque va a ser la realidad con la que se va a dar. Qué bueno, es una realidad. Me parece brutal esa respuesta. Sí, porque muchas veces incentiva el estudiar a los deportistas, que de hecho muchos deportistas nos hemos sentido muchas veces un poco alejados de los estudios por querer centrarnos en eso, y en la mayoría de deportes se te acaba la carrera en 3 años, porque estás viendo, cumples, vale, con 18 a lo mejor te mantienen tus padres, pero a la que cumples 20, 21 te dicen, oye, que puedes a trabajar, ¿sabes? Y como el deporte no te está dando de comer, se te acabó la carrera. Y es verdad que sí, estudias y vas consiguiendo, yo creo, un equilibrio entre tu negocio y practicando ese deporte de forma, aunque sea un poquito más profesional y vayas manteniéndolo, puede alargarte un poquito más la carrera y disfrutar de ello, ¿no? sí, Totalmente. claro. Vale. ¿Cómo transformas tu pasión que tienes, iba a decir por la montaña, pero iba a decir por el deporte, en este caso, en un negocio rentable? Pues en mi caso fue bastante claro, porque bueno, yo cuando empecé a estudiar nutrición ya lo hice pensando en que cuando acabase ese grado de nutrición, mi objetivo era desarrollar un negocio online relacionado con la nutrición deportiva. Entonces empecé a hacer crecer mis redes sociales a nivel deportista de resistencia, pero siempre con el objetivo en mente de que cuando terminase la carrera le iba a intentar dar la vuelta a esa audiencia para poder beneficiarme como nutricionista deportivo. Entonces yo eso lo hice con bastante tiempo de antelación y siempre teniendo eso en mente. Y yo creo que eso me ayudó mucho a poder iniciar con mi negocio bastante rápido, porque si empiezas de cero total, Es complicado, le es toca. complicado, pero si ya tienes un poco la autoridad y los contactos de haber estado en esos deportes de resistencia, pues ya tienes un público, un mercado que puedes entrar directamente. Total. Vale, muy bien. La última pregunta y con esta me marcho. Supongamos, un chaval acaba la universidad, acaba de terminar, es ciclista le gusta el ciclismo, hace tal, pero nunca ha terminado de... ¿Qué 3 tips es fundamental, como te he dicho antes, para que esa persona tiene un equipo ahí y se va a iniciar en el ciclismo? Algo que esa persona no conoce y es indispensable que sepa. Para que pueda pasar como al siguiente nivel. Claro, el siguiente nivel de ya meterse a un equipo, como a ti te pasó con Movistar, y acceder a el alto nivel o bueno, a un equipo que ya es mucho más avanzado que ir por tu cuenta por la carretera. Vale, Como nutricionista. te refieres como nutricionista. Claro. Pues ahí es muy importante que no esperes, porque la gente tiende a decir, bueno, ya llegará la oportunidad, ya llegará el momento, los contactos, etcétera. Yo creo que ese no es el camino, que lo que se debe hacer
e intentar ir enriqueciendo tu currículum, ganando experiencias como puedas, Total. aumentando tu audiencia de gente que te escucha, porque dices, bueno, sí, yo es que hablo, pero solo me escuchan deportistas amateur. Pero con que te escuche un deportista de alto rendimiento, le interese, se lo comente al jefe de rendimiento, ya estás metido Claro. en las redes con los proyectos. Igual dices, bueno, ahora mismo estoy trabajando con deportistas amateur, pero yo lo que quiero es trabajar con Tadej Pogacar. Pero es que Tadej Pogacar no te va a contratar si tú en tu vida no has trabajado con ningún tipo de deportista. Qué bueno. Entonces, la paciencia es importante, pero Importante no eso. esperes a que aparezca la suerte. Haz todo lo que puedas mientras tanto, sobre todo para hacer ruido y que te vean. Qué bueno. Pues nada, hasta aquí mi sección. Muchas gracias, como siempre. Que vaya muy bien. Bueno, José, vamos a entrar un poco más en materia ahora y quiero sacarte todo lo que pueda, porque como te he dicho antes, soy un poco ignorante en este aspecto y quiero sacarte pues toda la información que yo tengo. Te quiero hacer una pregunta, ¿vale? Que yo también creo que esto es un poquito mito dentro del mundo de la resistencia. Y ya te pregunto porque a lo mejor no es mito y es una creencia mía. Para ser bueno en deportes de resistencia, ¿hay que estar muy delgado, muy fino o hay que priorizar también el entrenamiento de fuerza? Bueno, ambas. Realmente, bueno, depende del deporte de resistencia, pero en general el peso va a ser un gran limitante. Siempre teniendo en cuenta unos rangos. Pero, por ejemplo, si tu deporte de resistencia son, por ejemplo, en el caso de carreras por montaña, carreras verticales que se suben unas pendientes muy grandes, pues el peso va a tener un aspecto, una importancia crucial. Pero eso no quita que por otro lado tengas que trabajar el aspecto de fuerza, porque la fuerza te va a permitir ser más eficiente en cómo aplicas la fuerza, por ejemplo, en cada pisada durante la carrera o en cada pedalada, te va a permitir también la prevención de lesiones. Entonces, en el entrenamiento de resistencia, a día de hoy, el entrenamiento de fuerza es también un pilar fundamental. ¿Y cómo se enfoca? ¿Se enfoca exactamente igual que, por ejemplo, con un culturista que coge ciertas máquinas guiadas y repite un patrón de movimiento? ¿O se enfoca la fuerza de otra forma? Bueno, depende un poco del deporte. También decir que yo no soy preparador físico ni experto en ciencias del deporte, soy nutricionista y bueno, tengo un poco la visión de trabajar con este tipo de deportistas y un poco empaparme de lo que hacen. Pero por ejemplo, en el caso del ciclismo se hace algo mixto. Por un lado, se hace trabajo específico en gimnasio, como el que se puede ver en cualquier gimnasio, de trabajo de sentadilla, con peso libre, peso muerto, hip thrust, todo este tipo de cosas, y luego también se combina con fuerza específica encima de la bici. Es decir, no sé si alguna vez te has subido en una bici con marcha, supongo que sí. Entonces sabes que cuando le metes todas las marchas, todos los piñones y todos los platos que tenga la bicicleta, pues cuesta mucho hacer fuerza. Entonces, un tipo de entrenamiento específico que se hace de cara a la fuerza en ciclismo es ese trabajo de torque, que básicamente consiste en ir con una pedalada muy atrancada y que requiere producir gran cantidad de fuerza cuando se trabaja a baja cadencia. Entonces se combinan esos dos aspectos, tanto el trabajo específico de gimnasio como ese trabajo más específico ya encima de la bici. Y de cara a la nutrición, por ejemplo, ¿qué diferencias encontraríamos entre un culturista, por ejemplo, y un ciclista? Matizo. Por ejemplo, ahora mismo, dentro del mundo de la hipertrofia y de la fuerza, están cada vez más de moda los hidratos de carbono. Y parece que mucho a lo largo de la historia, dentro de los deportes de resistencia, no han estado tan de moda o se ha vendido bastante las dietas keto, ¿no? ¿Me equivoco o voy por buen camino? Vas por buen camino. Moda ha habido siempre, de todo tipo en la nutrición. Es verdad que en el caso de los deportes de resistencia, pues ha habido algún periodo que esas dietas keto han estado de moda, pero lo que es la realidad en el alto rendimiento, por ejemplo, en ciclismo, nadie hace dietas keto, porque si tú haces una dieta keto, no es que no vayas a ganar el Tour de Francia, es que no vas a acabar ni la primera etapa, porque si no tienes un aporte suficiente de hidratos de carbono, es que estás totalmente fuera. Entonces sí es verdad que en el ciclismo y en los deportes de resistencia
sobre todo en años anteriores, se solían utilizar no dietas keto, pero sí estrategias de baja disponibilidad de hidratos de carbono de forma periodizada. Es decir, por ejemplo, los entrenamientos en ayunas o entrenamientos con bajo consumo de hidratos de carbono cuando el entreno era de baja intensidad a larga duración, el no consumir hidratos de carbono después de la actividad con el objetivo de generar adaptaciones que mejorasen el rendimiento en deportes de resistencia. Todo eso se ha ido diluyendo en estos últimos años porque con la evidencia que ha ido emergiendo pues se ha visto que realmente no supone ninguna mejora respecto a hacer una dieta normal en carbohidratos o alta en carbohidratos. Pero lo que es dieta keto como tal, al menos en ciclismo de alto nivel, nunca se... ¿Y cómo lo planteáis o qué visión tienes tú ahora mismo? Porque luego también hay una rama, por ejemplo, Marco Rueda, que estuvo aquí el otro día con nosotros, es defensor de los carbos a muerte. Y te quería preguntar un poco tú, porque él se dedica más a la fuerza, pero en resistencia entonces, ¿también se usan esa cantidad de carbohidratos tan alta para mantener el rendimiento lo más alto posible? Pues no sé realmente cómo se hace en culturismo o en deportes estéticos, pero sí te puedo decir que en deportes de resistencia y en el ciclismo es el macronutriente principal y se usa en unas cantidades increíbles, porque al final es el principal sustrato energético que te permite mantener la intensidad en esfuerzos de alta intensidad. Y muchas veces, en plan, porque esto, y mucha gente piensa que a través de la grasa, ¿no? Que mantiene esos niveles de glucosa estables, o al menos un poco lo que venden, ¿no? Que se supone que así es como en deportes de resistencia, que no tienes tantos picos de intensidad, van a mantener mejor los niveles de energía. ¿Esto cómo funciona realmente? Pues la realidad es que la grasa, durante el deporte de resistencia, durante el deporte de baja intensidad, es un sustrato energético muy importante, pero es un sustrato energético con el que el cuerpo ya cuenta. Es decir, nuestras reservas de grasa, aunque tenga un porcentaje bajo de grasa del 5 al 10%, son muchísimo más grandes que la que tenemos de hidratos de carbono endógenos, de ese glucógeno muscular y ese glucógeno hepático. Entonces, mientras que de grasa tenemos kilos de grasa, de glucógeno, de esos hidratos de carbono endógenos, solo tenemos unos cientos de gramos. Y esos gramos se utilizan rápidamente, entonces es esencial irlo reponiéndolo durante el ejercicio para poder mantener la intensidad del ejercicio. Por eso las grasas son importantes, pero no son importantes reponerlas durante el ejercicio. Claro. En cambio, los hidratos de carbono sí. De hecho, te quería preguntar también un poco con eso. ¿Cómo hacéis como intraentrenamiento o intracompetición? Porque al final, también dentro del mundo de la fuerza se utilizan intraentrenos para si tenemos algún entrenamiento muy demandante, pero son entrenamientos de 1 hora y media, 2 horas. El entrenamiento de un ciclista profesional se puede alargar muchísimo más, ¿no? Una carrera incluso se te puede ir, ya desde mi desconocimiento, pero 6-7 horas perfectamente, ¿no? Totalmente. ¿Cómo afrontamos estas 6-7 horas? ¿Qué alimentos tú recomiendas personalmente que se metan o que... ahora te preguntaré un poco con la suplementación. Vamos con los alimentos primero. ¿Qué alimentos tú meterías en una carrera de 7 horas de ciclismo? Sin utilizar suplementación de hidratos de carbono, te refieres, ¿no? Ahora hablamos de la suplementación. Vale, pues si ese entrenamiento es de baja intensidad, probablemente lo vamos a poder mantener en el tiempo con una ingesta de unos 60 gramos hora de hidratos de carbono durante ese entreno. Para ese objetivo de 60 gramos hora de hidratos de carbono no es especialmente relevante el ratio de hidratos de carbono. Esto del ratio de hidratos de carbono es la cantidad de glucosa que se aporta por cada cantidad de fructosa. Probablemente habrá oído hablar sobre el ratio 2:1, el ratio 1,0,8, eso pues se representa la cantidad de glucosa respecto a la cantidad de fructosa. Entonces eso se controla porque los principales transportadores que hay en el intestino o absorben glucosa o absorben fructosa. Y sabemos cuál es la cantidad máxima de hidratos de carbono por hora que puede absorber cada transportador. Entonces sabemos que el transportador de glucosa se satura en torno a unos 60 gramos de glucosa por hora y el de fructosa en torno a unos 30 gramos de fructosa por hora.
aunque esto con entrenamiento del sistema digestivo, que si quieres más adelante entramos, se podría mejorar un poco. Y sobre todo tiene importancia este ratio de hidratos de carbono cuando nos vamos a cantidades más altas de 60 gramos hora. En el caso que estamos hablando, que no hace falta ese ratio, pues vamos a buscar alimentos que aporten exclusivamente, a ser posible, hidratos de carbono y que eviten todo lo posible fibra, grasa y proteína, porque todas estas sustancias lo que van a hacer es enlentecer el vaciamiento gástrico y enlentecer la absorción intestinal, entonces pueden provocar problemas gastrointestinales. Entonces vamos a intentar utilizar pues alimentos lo más limpios posibles de hidratos de carbono, como pueden ser guayaba, membrillo, el plátano contendría algo de fibra, gominolas tipo Haribo, zumo, todo este tipo de hidratos de carbono simples que en una alimentación enfocada a la salud de población sedentaria, pues algo muy demonizado, pues aquí es algo que no es que esté demonizado, es que si no lo haces lo estás haciendo mal y te estás causando un perjuicio. Total. Entonces, esto que comentas, por ejemplo, de la cantidad como máxima que puede asumir tu cuerpo de glucosa, de fructosa, es interesante porque pienso, ¿no?, que cuanto más metas, mejor. Y al final no puedes meter más porque tu intestino pues tiene un límite, ¿no? Estamos por ahí. Eso. Entonces, como me has dicho antes, ¿qué herramientas podemos utilizar para que nuestro intestino se vaya adaptando y que seamos capaces de meter una mayor cantidad pues, para simplemente tener más energía, ¿no? Ese realmente es el fundamento. Totalmente. Pues como te comentaba, a partir de esos 60 gramos hora de hidratos de carbono, ya debemos seleccionar con mucho más cuidado los productos que utilizamos. Entonces vamos a intentar utilizar productos generalmente de un ratio 2:1, es decir, por cada 2 gramos de glucosa aportamos 1 gramo de fructosa. Ahí en ese tipo de productos ya empiezan a entrar las bebidas de carbohidratos, los geles, las gominolas, los cuales controlan y tienen en cuenta ese ratio de hidratos de carbono. Entonces esos van a ser los productos que vamos a utilizar principalmente. Además, aunque te estoy hablando de glucosa y fructosa, la glucosa se suele utilizar en forma de polímero, en forma principalmente de maltodextrina, ya que si lo das en forma de glucosa y fructosa, el sabor sería muy dulce, porque son azúcares simples, y además su peso molecular sería muy elevado y la probabilidad de problemas gastrointestinales sería mayor que si, por ejemplo, usamos ese polímero de glucosa, esa maltodextrina. Entonces, por eso verás que lo más utilizado son hidratos de carbono ratio 2:1 o ratio 1,0,8 que combinen maltodextrina y fructosa. También se utilizan otros polímeros de glucosa como pueden ser la ciclodextrina, por ejemplo. Claro. ¿Qué son los polímeros de glucosa? Para que lo entienda un poquito la gente. En vez de ser una molécula sola de glucosa, son varias moléculas juntas de glucosa. Entonces eso hace que no dé ese sabor dulce en la boca y que también su estructura haga que tenga un peso molecular y una osmolaridad diferente. Ok. Y de cara a la suplementación, ¿cuáles son los indispensables para, por ejemplo, para un ciclista que 100% te tienes que llevar a la carrera? ¿Incluyendo suplementos de hidratos de carbono o aparte? Todo. Suplementación en general. A lo mejor me dices, por ejemplo, vámonos a lo más básico, ¿no? O sea, la creatina la tienes que utilizar siempre, pero luego también en la carrera vamos a utilizar de intra los geles y esto, y de post lo que sea. Vale. Los 3 indispensables. Bueno, esencial los suplementos de hidratos de carbono. Como digo, que se controle ese ratio de hidratos de carbono. Siempre vamos a tener normalmente una bebida de hidratos de carbono con ese ratio, unos geles también con ese mismo ratio, y luego podemos añadir otros productos como gominolas o barritas energéticas que tengan ese ratio. Sí, es verdad que ya cuando nos metemos, las barritas energéticas normalmente no son tan óptimas porque para tener esa consistencia sólida ya le añaden fibra, grasa y proteínas que hace que esa absorción de hidratos de carbono se vea más enlentecida. Pero principalmente bebidas y geles, eso como suplementación de hidratos de carbono. Eso es lo esencial. Luego a partir de ahí ya entraríamos en suplementos ergogénicos que tenemos más conceptualizados como suplementos, como sería en primer lugar
la cafeína, que es el suplemento con mayor nivel de evidencia, tanto en los deportes de fuerza como en el caso de los deportes de resistencia. En segundo lugar, Perdona que te haga un inciso con esto. Es que justo me parece súper interesante lo de la cafeína. De hecho, lo tenía hasta apuntado. Con el tema de la cafeína, ¿realmente en deportes de resistencia es tan bueno? Porque, por ejemplo, yo he notado algunas veces que he hecho otros deportes de resistencia, ¿vale? Pues como, por ejemplo, ciclismo. No he hecho de forma profesional nunca ni nada, pero sí he hecho ruta. Y que a lo mejor si he tomado demasiada cafeína antes de empezar, he notado a lo mejor las pulsaciones demasiado altas y ahogo, incluso me he estado asfixiando más y a lo mejor ha sido por tener las pulsaciones demasiado altas. ¿Cómo puedo utilizarlo para que no me pase este tipo de cosas? pues bueno, hay que tener en cuenta tanto la dosis como el timing. Pues por ejemplo, si hablamos de ciclismo, una carrera de 4 horas, a lo mejor no te vas a tomar la cafeína antes de iniciar la carrera, sino te la vas a tomar teniendo en cuenta cuál es el punto crítico de la carrera. A lo mejor el punto crítico de la carrera es la meta, o sea, al final de la carrera, es el último puerto, la última subida, o es en un momento en el que sabes que te va a dar el viento de lado y vas a tener que apretar mucho más. Entonces, en base a saber cuál es ese momento clave de la carrera, te vas a intentar anticipar y tomarte la cafeína unos 30 minutos, 1 hora antes de ese momento. Y las dosis que solemos usar es la dosis típica de 3 a 6 miligramos por kilogramo. Normalmente nos movemos más en el rango inferior de 3 miligramos por kilogramo, especialmente porque al ser eventos de larga duración, muchas veces incluimos dosis de refuerzo. Imagínate que la carrera en vez de 4 horas sea 3 horas, pero quieres tener el efecto de la cafeína desde el principio. A lo mejor la primera toma de cafeína la haces 30 minutos antes y luego la segunda toma la haces a la hora y media. Entonces a lo mejor la primera toma son 3 miligramos por kilogramo y la segunda es una toma de refuerzo simplemente de 1 o 2 miligramos por kilogramo, pero siempre intentando no pasarse de ese límite superior. ¿Pero eso de es ese- cada hora o en total? en total, en toda la actividad, no superar esos 6. Vale. Es poquito, realmente es bastante poco porque tú, por ejemplo, nosotros que estamos más acostumbrados a algunos suplementos como por ejemplo los preentrenos para entrenamientos de fuerza, un scoop pueden ser perfectamente 200 miligramos de café, que es una barbaridad en comparación para un entrenamiento de a lo mejor 1 hora y media, es una barbaridad en comparación con lo que están mencionando. Sí, pero como te digo, por ejemplo, en el caso del ciclismo, estás buscando tomarla para un momento en concreto. O sea, Vale. Y luego seguimos con los indispensables. y también que al final la forma de ingesta de cafeína es un poco indiferente del tipo de esfuerzo que vayas a realizar, porque tiene beneficios en un rango tan amplio de cosas que realmente los métodos que se utilizan son muy similares. Por ejemplo, sí cambiaría si hablamos eventos de ultradistancia, en los cuales se compite también durante las horas de noche. Imagínate, una carrera de 12 horas. Pues ahí, por ejemplo, sí se usaría un poco de forma diferente, porque no lo haces con el objetivo de mejorar el rendimiento físico, sino, por ejemplo, lo haces de cara a mejorar el rendimiento cognitivo, por así decirlo, la concentración y evitar el sueño durante las horas de noche. Entonces, a lo mejor usas dosis de cafeína más bajas repartidas en el tiempo, o usas cafeína de liberación prolongada, que es una cafeína que por su composición, por su tipo de formulación, se libera de forma más lenta y durante más tiempo. ¿De cuántas horas podemos estar hablando en cuanto al tiempo de liberación de esa cafeína? Pues la farmacocinética es como el doble que la cafeína normal. Vale, porque ¿Sabes? Si una cafeína normal te da el pico a la hora, una de liberación prolongada a lo mejor te la da a las 2 horas. vale, pero ¿te da solo un pico o te da varios picos que a lo mejor te da uno una hora y te da No. otra hora? Te da solo un pico, pero con menos concentración. Vale. Sí, que al final como que te va subiendo poquito Claro. a poco, ¿no? La curva, vale.
Vale. No te da un pico tan alto, sino te da un pico más bajo, Pero es más pero los niveles de cafeína son más mantenidos en el cuerpo. más estable. Vale, y terminamos con los dos indispensables. O sea, primero la cafeína y luego los otros dos. Bueno, hemos comentado los hidratos de carbono, la cafeína y en segundo lugar te diría a día de hoy el bicarbonato. El bicarbonato monosódico básicamente es un tamponador extracelular. ¿Qué significa eso? Pues cuando tú te ejercitas a alta intensidad se genera ácido láctico. Esto lo habrás escuchado. ¿Qué significa, para la gente que no lo sepa, qué es el ácido láctico? ¿Vale? Intentando no entrar de forma muy técnica, por ejemplo, para que la gente lo sepa un poco identificar, qué es el ácido láctico, para que entiendan un poco de lo que estamos hablando. Pues por así decirlo, cuando te ejercitas a alta intensidad, realmente el oxígeno no es suficiente como para metabolizar, oxidar completamente los hidratos de carbono, entonces se oxidan parcialmente. Entonces se genera como un desperdicio, que no es un desperdicio, realmente es otro sustrato energético, un derivado, que es el ácido láctico. Entonces este ácido láctico se libera y se disocia en lactato e hidrogeniones, ¿vale? Que son los que hacen que aumente o disminuye la acidez. Entonces, estos hidrogeniones son los que aumentan la acidez en la sangre y esto está relacionado con un aumento de la fatiga y una disminución del rendimiento. Entonces, lo que hacen los tamponadores, como el bicarbonato, es unirse a estos hidrogeniones, disminuir la acidez y con ello te permite mantener el rendimiento. Entonces, tenemos dos tipos de tamponadores. Tenemos tamponadores extracelulares que tamponan esa acidez fuera de la célula, en el torrente sanguíneo, que es el caso del bicarbonato, y tamponadores intracelulares, que es el caso cuando utilizamos otro suplemento muy común, que es la betalanina. Realmente la betalanina como tal no es el tamponador, sino el tamponador es la carnosina, que es un dipéptido, es decir, una proteína que tiene dos péptidos, como dos moléculas, y una de ellas, que es la limitante, es la alanina. Entonces suplementamos con betalanina para aumentar esa concentración de carnosina y eso lo que hace es tamponar la acidez dentro de la célula. ¿Y cómo nos podríamos tomar ese bicarbonato? Porque es la primera vez que lo escucho, la verdad. ¿Qué hago cómo lo ingiero, cuándo lo ingiero? Pues bueno, hasta hace unos años se solía utilizar bicarbonato sódico del que puedes comprar perfectamente en el supermercado. El problema es que ese bicarbonato causaba muchos problemas gastrointestinales porque hay que usar dosis bastante grandes de bicarbonato que van de unos 0,2 a 0,4 gramos por kilogramo. Es decir, si pesas 70 kilos y quieres meter 0,3 gramos por kilogramo, pues tendrías que meter 21 gramos de bicarbonato, lo cual es mucha cantidad. Y si lo haces con este bicarbonato que encontramos en los supermercados, pues el sabor es horroroso, porque como es sódico tiene un sabor salado potentísimo y luego a nivel gastrointestinal, a nivel de estómago es súper agresivo y producía muchos problemas gastrointestinales. Entonces ahora han aparecido nuevas formas de bicarbonato. Por un lado la marca Maurten, que es una marca bastante famosa de suplementación en deportes de resistencia, porque creó una tecnología de hidrogel que lo que hacía era, al mezclarse con el bicarbonato, conseguía que pasase más rápido a través del estómago y se absorbiese más eficazmente en el intestino y llegase más rápido a la sangre. Entonces, eso mejoró bastante todos estos riesgos de problemas gastrointestinales, entonces su uso se ha disparado en los últimos años. Además también, aunque no es tan famoso ni tan caro, también está la posibilidad de utilizar cápsulas gastroresistentes que tienen dentro bicarbonato. Entonces, de esta forma consigues tomarte el bicarbonato, pero al tener esas cápsulas gastroresistentes, el bicarbonato se libera en el intestino, pasa intacto a través del estómago y se libera en el intestino. Entonces no da tampoco esos problemas gastrointestinales y llega en mucha mayor proporción a la sangre. Entonces eso... ¿Y cómo lo ingerimos? Una persona que yo voy, lo compro, voy a hacer por ejemplo, una salida de 4 o 5 horas con la bici, ¿cuándo me lo tomo? Pues te lo tomas de 1 a 3 horas previa al ejercicio
esa dosis que te he dicho de 0,2 a 0,4, unos 20 gramos de bicarbonato, y normalmente te lo tomas junto con un aporte de carbohidratos con el objetivo de favorecer también esa digestión y algo de líquido. Brutal. Y por ejemplo, en el caso de cápsulas gastroresistentes, pues lo que solemos hacer es dividir la ingesta en varias tomas. Tipo, si por ejemplo son 21 gramos, pues haces 3 tomas de 7 gramos cada 30 minutos, con el objetivo de que la carga gastrointestinal sea más ligera y haya menos riesgo de problemas gastrointestinales. Qué locura. Que al final hay muchas herramientas, yo creo que se pueden utilizar, que para eso estáis los nutricionistas, que al final la mayoría de la gente no sabemos. Pero bueno, vamos a terminar con esto. ¿Y cuál sería para ti el tercer indispensable? Vale. Quitando un poco, hemos dicho la cafeína, el bicarbonato, hemos dicho la glucosa, pero bueno, lo vamos a quitar dentro de este. Dale. Y el último. O también decir del bicarbonato que no es un suplemento que se use para cualquier tipo de deporte de resistencia, porque el beneficio lo tienes principalmente en esfuerzos de alta intensidad. Pero hay deportes de resistencia como el ciclismo que no es continuo, sino que a lo mejor te encuentras una cuesta de 5 minutos de duración que la haces a tope. En ese tipo de esfuerzos, que realmente son intensidades de V2 max, que llamamos de volumen máximo de oxígeno, ahí es donde tiene mayor efecto el bicarbonato. Si por ejemplo tú lo que vas a hacer es una salida de 3 horas en bici a baja intensidad, pues no tiene ningún beneficio. Pero, y entonces, por ejemplo, voy a entrar otra vez, que me está pareciendo interesante. ¿Se podría hacer uso del bicarbonato, por ejemplo, en entrenamientos de fuerza? Porque si vamos buscando contrarrestar esa parte de alta intensidad y esa fatiga, al final dentro de, por ejemplo, entrenamientos de fuerza, que es absolutamente alta intensidad, ¿nos valdría o no nos valdría? No realmente, porque en el entrenamiento de fuerza principalmente lo que se usa son sustratos de fosfocreatina. Entonces es un esfuerzo de muy alta intensidad, pero muy poco tiempo, a una contracción de segundos. Entonces en esa contracción de segundos no hace que aumenten los niveles de acidosis, de acidez, como para suponer un perjuicio en el rendimiento. Entonces no tendría mucho sentido utilizarlo. Pero sí en deportes en los que se combinan alta intensidad y resistencia, como por ejemplo, no sé, El CrossFit. CrossFit o OCR, Spartan, en ese tipo de casos, a lo mejor sí. Vale. Hostia, ya ves. Pero tendrían que ser esfuerzos de alta intensidad de al menos 2 minutos de duración. Por ejemplo, cuando hablas de una OCR, de una carrera de obstáculos, pues un obstáculo que, si hay algún obstáculo que dure más de 2 minutos, pues ahí probablemente te puedas beneficiar del bicarbonato. Pero el CrossFit yo creo que es demasiado explosivo también para el bicarbonato. Vale. ¿Y tercer suplemento? Pues podríamos meter también la betalanina, que es el otro tamponador que hemos comentado. El bicarbonato era extracelular, actuaba en la sangre, y la betalanina actuaba a nivel intracelular. Entonces ese podría ser el tercer suplemento. Porque aquí ya entramos también con la suplementación de nitratos, que también está ahí con la betalanina. Solo que los nitratos, sobre todo en deportistas de alto rendimiento, en deportes de resistencia, donde ya tienen muy optimizada la captación y la utilización de oxígeno, los nitratos no tienen casi ningún efecto, porque al tener eso, tan desarrollado esa capacidad, que tú le des una suplementación de nitratos, pues realmente no supone ninguna ventaja. Entonces lo podemos dejar en hidratos de carbono, cafeína y bicarbonato a veces. Vale, bicarbonato a veces. Pues, José, me está pareciendo increíble, la verdad, me está encantando toda la información que me estás transmitiendo, pero es momento de relajar un poco la energía y que entre nuestro compañero Juan Abrín a hacerte algunas preguntas un poquitín diferentes. Así que, Juan, me va a decir a traer hoy, porque este hombre cada vez viene con una cosa distinta. Le digo, Juan, ¿qué has preparado para ahí? Luego. Pues ya está, yo barremos, así que... Ya hemos hablado mucho de nutrición fuera de cámaras, ¿vale? No vamos a hablar ahora de nutrición, al menos no de la manera en la que lo estamos haciendo, ¿vale?
Bueno, antes de empezar mi sección, siempre me gusta preguntarle a todos los invitados y lo primero agradecerte que estés aquí con nosotros, que Gracias. es gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Y no vale decir ni bien ni mal. Estresado. Bueno, parece ser que no somos los únicos esta semana. Es que esta semana estamos todos como muy estresados. Esta semana está siendo un poco cargante, sí. La verdad. Bueno, Septiembre siempre inicia fuerte. Es eso. Es que yo creo que también un poco cuando trabajamos de autónomo se nos olvida un poco que es septiembre o enero. para mí todos los días son lunes. Yo agradecido, la verdad. Como que pierde esa noción y es verdad, claro, puede ser por eso, porque es que ha entrado septiembre y ha entrado todo de golpe. Pero bueno, mi sección no quiero que sea con esa vibra negativa, sino que sea un poquito más divertida, que se relaje un poquito todo el ambiente y que nos reamos un rato. Entonces, bueno, como puedes ver aquí te he traído una ruleta, ¿vale? Es la ruleta de las tentaciones, vamos a decirlo así. Tiene un nombre, por favor, Telecinco, que no me cape esto. Y simplemente te voy a pedir que le des un spin. Va a salir uno de los pecados capitales que tenemos, ¿vale? Te la puedes coger tú sin problema, no pasa nada, con toda libertad del mundo. Y yo te voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Esas preguntas van a ir un poquito relacionadas a cada pecado capital. También están enfocados un poco a tu nicho, a tu persona. Yo ya te conozco un poquito más de antes. También he estado haciendo un poquito de trabajo de investigación, ¿vale? Y vamos a ver qué sale. Así que vamos a probar a tirar un spin. Y buena suerte, es lo único que te puedo decir. Le doy. Dale. Vamos a hacer 3, ¿vale? ¿Qué ha salido? Buah, lujuria. Lujuria, empezamos bien. Vale. Siempre tengo 2 opciones por pregunta. Antes de nada, déjame preguntarte, ¿tú haces antropometrías a día de hoy? Sí. Estás haciendo, ¿no? Vale. Pues vamos con esa. Estás haciendo la antropometría con una clienta o con un cliente. Y de repente empieza a ponerse la cosa así un poquito, vamos a decir, calentita. ¿Cómo actuarías? Pues la verdad que he hecho mucha antropometría y nunca me ha pasado. Bueno, pero nunca digas nunca. Además, yo normalmente cuando estoy con la parte de nutrición, como veis, me pongo hiper enfocado y no soy capaz de ver otra cosa. Vale, esto, porque creo que le has dado una vueltecilla a la pregunta, o al menos yo cuando me la pasaste el otro día, la entendí de otra forma. ¿Sabes? Vamos a darle una vuelta ya, la vamos a poner más picante. Imagínate que le está haciendo antropometría a un chaval y ves que la cosa se pone tensa. Y dura, concreta. Amigo, Que se pone tensa y dura. ahora comprendo. Yo no lo quería decir así, por no sonar tan brusco y empezar con la primera pregunta tan fuerte, pero bueno, sí, básicamente era eso. ¿Cómo reaccionarías, cómo gestionarías esa situación? Buah, yo soy experto en simular que no pasa nada. O sea, tú haces como que no miras para el otro lado y ya tú sigues midiendo, ¿no? Claro, ¿qué le voy a decir al chaval? Oye, relájate, ¿no? Pobrecito cuando tenga que coger el suprailíaco aquí abajo. Le dices eso que el pliegue. Vale, vamos a tirar otra vez. Vale, vuelvo a tirar. Avaricia. Avaricia, vale. Como nutricionista, ¿tú cómo decides la frecuencia mínima que necesita un cliente sin entrar en esa avaricia entendiendo que vamos a entender que tú pasas consulta, que cada consulta, cada revisión sería un pago que te hace el cliente, ¿vale? En tu caso no ocurre así porque no haces presenciales, pero ¿cómo decides la frecuencia mínima de cada revisión y en qué te basas para esa periodicidad? No sé si lo he hecho bien, pero Sí. más entendí. Bueno, yo lo hago como bien dice online, pero que también se puede interpretar en base a eso, y yo lo hago inicialmente trimestral. Es decir, porque sobre todo en nutrición deportiva, en deportes de resistencia, lo que es la valoración inicial y la planificación inicial lleva mucho tiempo. Entonces, a mí me interesa que realmente esa persona esté comprometida durante al menos 3 meses para que tanto el deportista sea capaz de ver los resultados como a mí a nivel económico me suponga un beneficio ese tiempo invertido. Vale, aquí quiero entrar un poco en materia porque también la gente que nos mueve en la Nutri somos un poco curiosos. ¿Qué valoras tú cuando estás trabajando con un deportista de resistencia? A diferencia de a lo mejor una persona que lleve simplemente composición corporal.
Pues la verdad que mis cuestionarios de estudio nutricional inicial son amplísimos, pero yo creo que lo que se puede diferenciar de composición corporal o estética es todo el foco que se le hace a la parte intraentreno y pericompetición. Es decir, qué cantidad de gramo hora de hidratos de carbono utiliza a día de hoy, con qué productos cubre esos requerimientos de hidratos de carbono, qué cantidad de líquido por hora suele utilizar durante el ejercicio, qué suele hacer de desayuno de precompetición con cantidades en concreto, qué suplementación suele hacer específica en competición, tanto ergogénica como de salud. Toda esa parte la miro muy A detalle. muy al detalle, porque yo creo que si lo conoces bien en ese estudio nutricional, lo puedes cambiar al momento, en cuestión de una semana, y el cambio que se da es brutal. Es decir, si por ejemplo simplemente usas unos productos como hemos estado hablando que no controlan ese ratio de hidratos de carbono, que meten proteína, grasa y fibra, eso se lo quita y se lo cambia. No hace falta ningún tiempo de adaptación, que el beneficio lo tienen al momento. Igual con el desayuno precompetición o preentreno. Si no suelen meter hidratos de carbono o si suelen meter demasiada grasa y eso se lo cambia, al momento encuentran beneficios. Y también suele hacer mucho foco en la analítica con el objetivo de mirar de cara a rendimiento, salud y también nutrición. Por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento, en deportes de resistencia, sé que está muy presente el tema de las deficiencias de hierro, sobre todo en mujeres y sobre todo en deportistas de resistencia en que hacen muchas concentraciones de entrenamiento en altitud. Entonces eso es algo que miro con mucho ojo, planifico muy bien, intento planificar muy bien la analítica en base a esas concentraciones en altura, los parámetros en concreto que se van a medir, en qué condiciones se van a hacer esa analítica, etcétera. Muy interesante, tío. Se lo creo muy diferente a lo que nosotros personalmente estamos acostumbrados a vivir, porque al final sabemos que en el alto rendimiento cada 0,1% puede determinar una victoria o una derrota o incluso un buen puesto, un patrocinio, un contrato en función de la siguiente temporada. Vamos a tirarle el último spin a ver qué quiere esta ruletilla sacar hoy. Joder, joder, vuelvo a tirar. Está hoy caliente. Es verdad, y todo. Otra vez. Lujuria. Tira. Otra vez. Envidia. Envidia. Vale. La tenemos por aquí. ¿Qué hace? Bueno, estás en la Giro Italia y tu ciclista queda peor de lo que realmente se merecía por factores que no te corresponden a ti. Llega el nutricionista del equipo contrario y se regodea. ¿Cómo actúas? Buah, pues yo soy bastante vacilón cuando estoy fuera de cámara y cuando hablo en un contexto deportivo con otro profesional. Entonces, bueno, sería en un tono humorístico. No, mójate, coge. Te tenéis que mojar. Bueno, normalmente soy bastante cabezón con que llevo la razón. Entonces le explicaría de forma muy vehemente por qué hemos hecho lo que hemos hecho y aunque haya salido mal, Trataría de llevar la razón a llevarla al terreno. Sí, sí. Bueno, José, esta parte ha sido divertida, pero ahora tocan unas preguntas en las que no quiero que pienses mucho, ¿vale? Quiero simplemente que dispares lo que te salga en ese momento, sea bueno o malo. Y vamos con ella. Mayor pérdida de dinero que has tenido. No mucho. Dinos una cantidad aproximadamente, o una horquilla. De 500 a 1000 euros. Vale. Peor experiencia haciendo un deporte de montaña. Pues que se caiga un compañero y que se lo tenga que llevar, que lo tengan que rescatar y llevárselo en helicóptero. Esas duras. Cantidad máxima de hidratos de carbono que ha llegado a consumir un deportista con el que hayas trabajado. En un día, 20 gramos por kilogramo de peso. Gramos totales, para que se haga la gente una idea. Pues si el deportista pesa 70 kilos, pues 20 por 7, 1400 O gramos. sea, casi 1,5 kilos de hidratos de carbono, ¿no? Más así. Madre mía, chaval. Madre mía, bro. ¿Qué es lo peor que tiene el ciclismo? Lo peor trabajando como nutricionista, deportivo. pues los desplazamientos. Es decir, en cada día empiezas en un hotel
va a la salida, la etapa acaba en otro sitio, luego cuando termina esa etapa vas a otro hotel que no es el anterior, entonces estás todo el día en movimiento, te pasas todo el día en el coche y la mayoría de ocasiones no sabes ni realmente dónde estás. ¿Y lo mejor? Lo mejor, pues, el hecho de poder trabajar con los mejores deportistas del mundo, los mejores metabolismos y también conectar con profesionales del máximo nivel. En una palabra, ¿cómo definirías el trabajo de un nutricionista deportivo? En tu caso, en el ciclismo. Exigente. Vale. ¿Dieta keto o dieta paleo? Dieta paleo. Mayor inversión que no pérdida de dinero que hayas hecho, tanto en tu persona, en tu negocio, en lo que tú quieras. Inversión, no pérdida. Incluyen inversiones de cara al futuro. Todo. Sí, sí. Claro, pero es una O si te has comprado un piso, también nos vale. Pues ahora mismo, pues unos 30, 40 mil euros de cara al futuro, fondos indexados y cosas de esas que me estoy introduciendo. No me esperaba para nada eso. Dice, me he comprado un yate. El problema más gordo al que te hayas enfrentado trabajando con el equipo que trabajabas, con el Movistar. Bueno, pues me he enfrentado mucho, ¿eh? El más gordo que tú digas. Más gordo. Hostia, esto... Ah, De sudar, de que te pones nervioso, te empieza a subir la temperatura corporal. bueno, normalmente me las suelo tomar con humor a esas situaciones, porque no hay mucho más que puedas hacer y la verdad Sí, tío. que yo antes de llorar me parto de risa. O por ejemplo, el año pasado, en una de las vueltas con el equipo, traíamos un nutricionista no, un cocinero nuevo. Entonces el cocinero no simplemente se encarga de cocinar en el camión cocina, sino también se encarga de conducir el camión cocina. Entonces, bueno, este cocinero tenía una personalidad un poco especial y estaba un poco distraído siempre. Y claro, era la primera vez que trabajaba en ciclismo, como he dicho, siempre cada día te tienes que ir moviendo de un lado a otro y por tu cuenta. Entonces era una carrera en Francia, pasábamos cerca de la frontera con Suiza y le dijeron los compañeros del equipo, tienes que tener cuidado de no entrar en Suiza porque para entrar en Suiza necesitas tener una pegatina en la furgoneta para poder entrar. Total, que este chico, el cocinero, por lo que sea, acabó entrando en Suiza, paró como en un edificio abandonado porque había ahí un baño, vio que venía alguien, se pensó que era un policía o algo que venía a multarle, entonces se asustó, salió corriendo con la furgoneta y ahí en uno de los giros saliendo de esta zona se llevó por delante un pivote. Total, que llegó al hotel con la furgoneta con un boquete así de grande en la puerta, que la furgoneta era nueva y eso cuesta una pasta. Una furgoneta de estas camperizadas, Claro. tipo food truck. Claro. Vale, Sí. muy interesante. Madre mía. No me esperaba nada. Es un C Francia de atrás. Lo peor y lo mejor de la Giro 2024. Del Giro, lo mejor, bueno, pues estar en uno de los eventos más exigentes a nivel de resistencia porque son 3 semanas compitiendo al máximo nivel y eso como nutricionista deportivo pues como el evento más exigente en el cual tú puedes contribuir porque los requerimientos a nivel de energéticos, de hidratos de carbono, de logística son brutales, entonces pues para mí era como la situación más exigente que más me motivaba. Y lo peor, pues el hecho de tener que estar coordinando tanto tiempo con gente que a lo mejor no está tan familiarizada con la forma de trabajo y que es más reacia al cambio y que hay que estar continuamente intentando solucionar problemas que surgen. Mejor suplemento para el descanso. Ya habéis hablado mucho de rendimiento, lo siento. Melatonina, Vale. ¿Ciencia o experiencia? ciencia. El mayor mito dentro de la nutrición deportiva. Es que hay muchísimos. ¿Cuál coges? El que más te guste. El que más coraje te dé. Que los azúcares son perjudiciales. Pues muy buena. ¿Cómo te sientes después de este podcast? En una palabra.
relajado. Bien, bueno, en serio, algo. Bien, pues José, hasta aquí mi sección. Muchísimas gracias por estar. Un gusto volver a verte y más aquí en Más Músculo, nuestra casa, tu casa. Y nada, espero que os haya gustado esta sección y venimos con cositas nuevas el próximo programa, la verdad. Muchas gracias, Juan. Pues nada, José, para ir finalizando, ¿vale? Siempre le hacemos una pregunta, entre comillas, al invitado para terminar, que es básicamente que nos hagas tú a nosotros una pregunta. Puede ser a mí o puede ser a cualquiera de ellos. Así que, Perfecto. Punto ya. ¿Cómo se os ocurrió diseñar la lista de gente que iba a venir a este podcast? pues, Porque veo que hay gente de entornos muy variados y venís, como me has comentado antes, de una empresa muy Claro. localizada al fitness y a la fuerza. gran pregunta, ¿eh? Pues, como te he comentado antes, esta parte incidimos un poco todos, porque al final todos vamos mandando, oye, este es interesante, esta persona también y tal, pero más me llevamos esa parte un poco Juan y yo, concretamente más Juan. ¿Por qué esta selección? Pues porque al final, como te comentamos, Músculo está en un proceso de rebranding que ha empezado este año. Es una marca que siempre ha estado muy asociando de la fuerza y concretamente del culturismo. Y consideramos, o han considerado sobre todo, que necesitaban un poquito más de frescura y ampliar un poco su público, por tanto su mercado. Y nosotros pues estamos intentando traer a gente que aporte un valor relacionado con el mundo de la salud y del rendimiento deportivo y del deporte en general, actividad física, pero de una forma mucho más variada, que al final pues puedas venir tú que hablas de deportes de resistencia, pueda venir también, obviamente, también gente dentro del mundo del entrenamiento de fuerza, pero que también puedan venir personas que a lo mejor no tienen, que esto es ya algo más personal mío, personas que a lo mejor no tienen tanta voz, porque muchas veces veo que en podcast, en casi todos los podcasts, prácticamente que solo van famosos, y a nosotros nos han dado la oportunidad de manejar una plataforma bastante grande, porque el canal de YouTube de Más Músculo cuenta con una gran cantidad de suscriptores, y darle voz a personas que a lo mejor no tienen una audiencia detrás tan grande, pero que son personas con unos conocimientos y una experiencia increíbles. Así que básicamente va un poco por ahí. Genial. Pues José, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias, que mi cámara está ahí, a todos vosotros por quedaros hasta aquí. Esperemos que os haya gustado muchísimo este episodio. Como sabéis, suscribiros, dale like y dejadnos cualquier comentario, cualquier cosita que queráis saber o en próximos episodios. Y tenemos un regalito para ti, como siempre, que el último día no lo sacamos en el episodio. Regalo por parte del Más Músculo. Y chicos, muchísimas gracias, como siempre.